Queridos amigos, muy buenas tardes, ¿sí? En el día de hoy tenemos el documento 41, un documento espectacular. Ese documento le correspondía a doña Florcilla, pero como corrimos la agenda por el tema del homenaje a Paulita, entonces hoy la voy a reemplazar, pero desafortunadamente, como por variar, en mi sector tenemos una falla de internet, entonces yo voy a entrar desde el teléfono y Carlos queda de host. Entonces, y como siempre, Claudio nos va a colaborar con la grabación, las grabaciones alternas, que siempre nos salvan cuando hay algún problema técnico. Entonces, le vamos a pasar el micrófono a José. Gracias. Nos ponemos en manos del Padre, a quien le damos gracias por estar reunidos nuevamente en torno a la revelación. Le pedimos a nuestra Madre Divina que amplíe nuestra mente, nuestra percepción, nuestro discernimiento para comprender estas verdades reveladas. Le pedimos también a nuestro Padre por las personas que sufren, que están pasando dificultades, ya sea de salud o económicas, que encuentren alivio, que encuentren solución a sus problemas. Les pedimos por todos estos hermanos que están buscando y para que encuentren lo que buscan, que encuentren la verdad y, como sabemos, encontrar la verdad es encontrar a Dios, encontrar la paz de Dios, encontrar el amor de Dios. Bien, todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Pepe. Bien, pues entonces vamos a dar comienzo. Este día el documento 41, los aspectos físicos del universo local. El fenómeno espacial característico que diferencia a una creación local de todas las demás es la presencia del espíritu creativo. Todo Nevadón está impregnado de la presencia espacial de la ministra divina de Salvington, y dicha presencia termina en los límites exteriores de nuestro universo local. Lo que impregna nuestro espíritu materno del universo local es Nevadón. Lo que se extiende más allá de su presencia espacial está fuera de Nevadón, siendo estas las regiones espaciales extra Nevadón del superuniverso de Ormonton, otros universos locales. Es decir, que como que los límites de nuestro universo local los pone la ministra divina, su presencia. Aunque la organización administrativa del gran universo revela una división clara entre los gobiernos del universo central, los superuniversos y los universos locales, y aunque estas divisiones tengan paralelos astronómicos en la separación espacial entre Abona y los 7 superuniversos, no existen líneas claras de demarcación física en las creaciones locales. Aunque los sectores mayores y menores de Ormonton, para nosotros, son claramente distinguibles, no es tan fácil identificar los límites físicos de los universos locales. Esto se debe a que estas creaciones locales están organizadas en cuanto a su administración de acuerdo con ciertos principios creativos que gobiernan la segmentación de la carga total de energía de un superuniverso, mientras que sus componentes físicos, las esferas del espacio, los soles, las islas oscuras, los planetas, etc., se originan principalmente en las nebulosas, y estas hacen su aparición astronómica de acuerdo con ciertos planes precreativos trascendentales de los arquitectos del universo maestro. Una o más, aún muchas de estas nebulosas pueden estar comprendidas dentro del dominio de un universo local, así como Nevadón fue formado físicamente a partir de la progenie estelar
y planetaria de Andrónover y de otras nebulosas. Las esferas de Nevadon son de ancestro nebular diverso, pero todas tuvieron cierta uniformidad mínima de movimiento espacial que fue ajustada de esta manera por los esfuerzos inteligentes de los directores del poder con el objeto de producir nuestra agregación presente de cuerpos espaciales que viajan juntos como unidad en las órbitas del superuniverso. Tal es la constitución de la nube estelar local de Nevadon, que hoy en día gira en una órbita cada vez más establecida alrededor del centro sagitario de ese sector menor en Orbonton, al cual pertenece nuestra creación local. Así que con este numeral se introduce al documento 41 sobre los aspectos físicos de nuestro universo local. Si hay algún comentario o alguna pregunta, pues entonces continuaríamos con José Illescas, que muy amablemente nos va a colaborar en este documento. Gracias, José, por eso. Y puedes continuar entonces con el numeral 1. Con mucho gusto. A ver, vamos a compartir el documento. Me avisan cuando esté listo, si está bien centrado y si el tamaño está bien. Vamos a ponerlo en grande. ¿Se ve bien? No sé. Se ve muy chico Sí, y está en Más modo grande, sí. Chiquito. Lo puedes ampliar. Allí como 150, yo diría. No, tal vez más. 200 está ahí. Ahí Otra está más. bien. Está en 200. Sí, ahí puede ¿Se ve ser. bien? Ok. Y entonces arriba, en la esquina extrema Acá. derecha azul, el cuadrito, allí, exactamente. Y otra vez. Para maximizarlo No, o reducirlo. no, para que se amplíe la pantalla. Está Se vea más maximizado ahí. A ver. Ahí se ve bien. ¿Cuál otro cuadrito? ¿Este? No, este es del Zoom. No, arriba, en el borde azul, arriba, en el azul, En el borde azul acá. ¿Dónde a está la el mouse? derecha, ese que está allí. Este de aquí. Sí, ¿Y ahora? ¿Cómo ahí se se ve ya más grande, pero entonces tiene que, José, quitar la quitar franja de la izquierda donde están, quitar eso para que se vea completo. Wow. ¿Y ahora cómo lo quito? Yo creo que allí, Ahí. Ok. Ya. exactamente, Perfecto. Ahora vamos a jalarlo de acá. y lo puedes entrar un poquito, exacto, allí. Jalarlo del Ahora otro está bien. lado. ¿Qué tal ahí? Perfecto. Perfecto. A ver si están bien los márgenes. Ok. Bien. Numeral 1 o sección 1. Los centros de poder nevadónicos. Las nebulosas espirales y otras, las ruedas matrices de las esferas del espacio, son iniciadas por los organizadores de la fuerza paradisíacos. Y después de la evolución nebular de la respuesta a la gravedad, las reemplazan en su función universal los centros de poder y los controladores físicos, que de ahí en adelante toman la plena responsabilidad de la dirección de la evolución física de las generaciones futuras de las progenies estelares y planetarias. En el momento de la llegada de nuestro Hijo Creador, se coordinó inmediatamente esta supervisión física del preuniverso de Nevadón con su plan de organización universal. Dentro de los dominios de este Hijo paradisíaco de Dios, los centros supremos de poder y los controladores físicos decanos colaboraron con los supervisores del poder morontial que aparecieron más tarde, y con otros para producir el vasto complejo de líneas de comunicación, circuitos de energía y carriles de poder que ligan firmemente los múltiples cuerpos espaciales de Nevadón en una unidad administrativa integrada. Los 100 centros supremos de poder de la Cuarta Orden están permanentemente asignados a nuestro universo local.
Estos seres reciben las líneas de entrada de poder de los centros del tercer orden de Ubersa y transmiten los circuitos disminuidos y modificados a los centros de poder de nuestras constelaciones y sistemas. Estos centros de poder en asociación funcionan para producir el sistema viviente de control e igualación que opera para mantener el equilibrio y la distribución de las energías que de otra manera serían fluctuantes y variables. Los centros de poder no se preocupan, sin embargo, por los trastornos transitorios y locales de energía, tales como las manchas solares y los disturbios eléctricos del sistema. La luz y la electricidad no son las energías básicas del espacio, son manifestaciones secundarias y subsidiarias. Los 100 centros del universo local están estacionados en Salvington, donde funcionan en el centro exacto de energía de esa esfera. Las esferas arquitectónicas, tales como Salvington, Edentia y Jerusalén, están iluminadas, calefaccionadas y energizadas por métodos que las hacen totalmente independientes de los soles del espacio. Los centros de poder y los controladores físicos construyeron, hicieron a pedido estas esferas que fueron diseñadas para ejercer una influencia poderosa sobre la distribución de la energía. Basando sus actividades en tales puntos focales del control de la energía, los centros de poder, por su presencia viviente, direccionalizan y canalizan las energías físicas del espacio, y estos circuitos de energía son básicos para todos los fenómenos físico-materiales y moronto-espirituales. 10 centros supremos de poder de la quinta orden son asignados a cada una de las subdivisiones principales de Nevadón, las 100 constelaciones. En Norlatiadec, vuestra constelación, no se estacionan en la esfera sede central, sino que están ubicados en el centro del enorme sistema estelar que constituye el núcleo físico de la constelación. En Edentia hay 10 controladores mecánicos asociados y 10 frandalanques que están en enlace perfecto y constante con los centros de poder cercanos. Un centro supremo de poder de la sexta orden está estacionado en el exacto centro de gravedad de cada sistema local. En el sistema de Satania, el centro de poder asignado ocupa una isla oscura del espacio, ubicada en el centro astronómico del sistema. Muchas de estas islas oscuras son vastos dínamos que movilizan y direccionan ciertas energías espaciales, y el centro de poder de Satania utiliza en forma eficaz esas condiciones naturales, cuya masa viviente funciona como un enlace con los centros más elevados, dirigiendo las corrientes de poder más materializadas a los controladores físicos decanos en los planetas evolucionarios del espacio. Bien. Vamos a dejar esta imagen para explicar algunas cosas. Hemos pasado todos los párrafos y aquí creo que vale la pena destacar algunas cosas importantes de cada uno de ellos. Bien, en general yo diría que este documento 41 es la aplicación a nivel local, a nivel de Nevadón, de lo revelado en el documento 29, que trata, como ustedes recordarán, de los directores del poder del universo, de cómo se origina la realidad física del universo. Y creo que valdría la pena, convendría hacer un pequeño repaso. La realidad física del universo presente, pasado y futuro está contenida en un absoluto, el llamado absoluto no cualificado. Uno de los 7 absolutos, ¿no?, del universo. Este absoluto no cualificado, ustedes recordarán, tiene su centro en el paraíso bajo o en el paraíso inferior. Y desde ahí, los llamados organizadores de la fuerza, decanos, primarios eventuados, para decirlo completo, ¿no?, toman la fuerza de ese absoluto no cualificado, supervisados por los arquitectos del universo maestro,
y manejan esta preenergía, hacen una transmutación de esa preenergía que no responde a la gravedad del paraíso, que está contenida en el absoluto no cualificado, y la transmutan a una energía llamada energía poderosa o energía primaria, la cual es capaz ya de ser atraída por la gravedad paradisíaca. Los primeros que intervienen son estos organizadores de la fuerza decanos primarios, pero le siguen otros organizadores de la fuerza llamados asociados, que son los que completan todo el proceso de transmutación, y así queda conectado esa parte del espacio a la gravedad paradisíaca. Entonces, esto se llama la etapa secundaria de la energía poder, y que se llama también energía de gravedad. De esta manera se crean las nebulosas del espacio. Esos inmensos ciclones de energía, polvo cósmico, protoestrellas y galaxias en formación, que vemos, por ejemplo, en esa imagen del Hubble, donde se ven los pilares de la creación, donde se están formando estrellas. Esa es una inmensa nebulosa en donde están naciendo las estrellas. Bien. Por lo tanto, a la luz de la revelación, nunca hubo un Big Bang. Nada en el universo surgió de la nada en forma intempestiva, explosiva, sin una planificación, sin una inteligencia creadora detrás. El proceso de transmutación de la fuerza-espacio continúa hasta que se completan los planos de un universo local. Este hecho se verifica por la llegada del Hijo Creador y la ministra divina, su consorte. En ese mismo momento, estos organizadores de la fuerza se retiran, y todo queda en manos de los directores del poder, correspondientes al superuniverso en donde ese universo local se va a crear. Bien. Convendría también recordar un poco quiénes son estos directores de poder. Son un tipo muy especial de seres vivientes. Inclusive nos dicen el revelador de ese documento que es muy difícil que la mente mortal imagine los directores de poder. Podemos imaginar un ser espiritual, podemos imaginar seres materiales o semimateriales, ¿no? Pero de hecho, estos seres no se parecen ni a los ángeles ni a los demás espíritus. Son precisamente seres personales volitivos. Aún algunos del orden más bajo pueden ser considerados como autómatas. Son semimateriales, o sea, si bien son creados por los espíritus maestros, tienen una naturaleza semimaterial, porque van a manejar la materia, van a encargarse de la materia. Son inteligentes, son perfectos, son infalibles en su función, nunca descansan ni por una fracción de segundo, y no pueden ser interrumpidos ni movidos de sus lugares de acción, sino colapsaría todo. Son más de 10.000 millones que trabajan en condiciones increíbles, soportando temperaturas que no nos podemos imaginar. Nunca trataremos directamente con ellos, al menos con los directores supremos y los centros supremos de poder. En muy pocas ocasiones veremos a los controladores físicos preparando nuestro serafín de transporte, cuando tendremos que viajar de una esfera a otra. Pero sí trataremos y trabajaremos con los supervisores de poder morontial desde que lleguemos a los mundos mansión. Bien. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta hasta aquí. Si no, dejo de compartir. Pepe, una preguntita. Es sobre el numeral 41. Justamente lo acabas de leer, ¿no? Es sobre el Centro Supremo de Poder. Habla que tienen un centro de gravedad en cada uno de los sistemas locales. Entonces, no dicen, pero ¿qué significará ese centro de gravedad? No necesariamente coincidirá con la capital del sistema, ¿no? A ver, vamos a repasar un poquito esa parte. Gracias por la pregunta. En Salvington, que es la capital del universo local, hay 100 centros de poder. Esos centros se ubican
en el núcleo central de esta esfera arquitectónica. O sea, se encuentran en la misma esfera, ¿no? Reciben la energía directamente de la capital del superuniverso, o sea, de Ubersa. Como ustedes saben, por el documento 29, la energía de Ubersa viene en 3 corrientes, y cada corriente tiene, a su vez, 100 segregaciones de energía. O sea que habrían unas 30 formas de energía que nos llegan, que llegan a la capital del universo local, o sea, Salvington. Pero desde Salvington no salen esas 30 corrientes, ¿no? Reciben la energía y de ahí salen solamente energías ya modificadas, rebajadas, dirigidas hacia las constelaciones y de las constelaciones a los sistemas, ¿ok? En donde hay otros centros de poder. Centros de poder no son precisamente lugares o centrales de concentración de poder, sino son seres vivientes que solo su presencia hace que se modifiquen estas energías y se canalicen o se distribuyan por canales especiales para cumplir una función especial, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a las constelaciones, sucede una variante. Los 10 centros que hay en cada constelación de Nevadón no se ubican precisamente en las esferas arquitectónicas. Por decir, en Norlatiadec, el centro de poder no está en Edentia. Está fuera de esta esfera arquitectónica en lo que constituye el núcleo físico de la constelación. O sea, es un área espacial en donde se concentran estos seres que se llaman centros de poder y que son 10 para cada constelación, ¿no? Esa es la diferencia. No están dentro de la esfera arquitectónica, sino fuera, en un centro, ¿no? En donde se puede controlar toda esta creación, esta constelación de sistemas, ¿no? Bien, entonces hay 10 controladores mecánicos, nos dicen 10 Frandalans, en fin. Los Frandalans, ustedes saben, son como medidores, ¿no? Y solamente los directores supremos o los organizadores de la fuerza pueden tomar las lecturas de esos Frandalans. Cualquiera no puede leer estos Frandalans, ¿no? O Chronoldex, que son una variante de los Frandalans que además, digamos, computarizan el tiempo, ¿no? En cambio, en los sistemas hay solo un centro de poder, por ejemplo, Satania, ¿no? Nuestro sistema local. Hay un centro de poder que también se ubica en el centro de gravedad del sistema, no se ubica en Salvington. ¿Mm? Eso es interesante. Y nos dicen que está en una isla oscura. Cuando nos hablan de islas oscuras, yo pienso en los agujeros negros. Pienso que quizás ahí hay un núcleo astronómico que no deja salir la luz y por eso es oscura, ¿no? Y estas son tan poderosos que pueden direccionar y movilizar las energías para dirigirlas, ¿no? Materializadas hacia los controladores físicos decanos o maestros en los planetas. ¿Ok? No sé si queda un poquito más claro o más confundido. Pero Laura tiene una pregunta. Adelante, Laura. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pepe, muchísimas gracias por la interrelación que has hecho de todos estos seres, porque para mí ha sido muy difícil entenderlo y contigo lo acabo de entender muy bien. De todas formas, la pregunta iba un poco dirigida a cualquiera que tenga un cuadro de estos que ofrecéis en otras ocasiones, un cuadro, un esquema que haga posible de ver, de estudiar directamente la interrelación de todo este proceso, desde todo lo que hablas del documento 29 a este 41, porque realmente es difícil, los novatos, los que estamos empezando, hacer esa interrelación. Si lo tenéis, si alguien puede ofrecerlo. Bueno, yo presenté unos cuadritos en nuestro grupo de Urantia Toronto, y si hay tiempo y si ustedes desean los puedo poner ahora mismo. Esto esquematiza, o sea, grafica un poco lo que acabamos de decir sobre los organizadores y los directores de poder. Fantástico, eso. Perdón, pero
Yo preferiría que dejáramos para lo último porque apenas estamos empezando este documento y falta mucho todavía por leer. No lo podéis mandar por el chat sí, o algo así con si no mucho llegamos gusto. a ello. ¿Eh? Con mucho gusto. Vale, pues muchísimas gracias. Yo creo que es fundamental. Gracias. Ok, Laura. Dos. Los controladores físicos de Satania. Aunque los controladores físicos decanos sirven con los centros de poder en todo el gran universo, sus funciones en un sistema local, tal como Satania, son más fáciles de comprender. Satania es uno de los 100 sistemas locales que forman la organización administrativa de la constelación de Norlateadec, cuyos vecinos inmediatos, es decir, los sistemas vecinos nuestros, son los siguientes: Sanmatia, Asuntia, Porogia, Sortoria, Rantulia y Glantonia. Los sistemas de Norlateadec difieren en muchos aspectos, pero son todos ellos evolucionarios y progresivos, muy semejantes a Satania. Satania misma se compone de más de 7.000 grupos astronómicos o sistemas físicos. Esto yo entiendo que son como si fueran los sistemas solares, muy pocos de los cuales tuvieron un origen similar al de vuestro sistema solar. El centro astronómico de Satania es una enorme isla oscura del espacio que con sus esferas conjuntas está situada no lejos de la sede central del gobierno del sistema. Una información interesante esa. Excepto por la presencia del centro de poder asignado, la supervisión del entero sistema de energía física de Satania está centrado en Jerusalén. Un controlador físico decano estacionado en esta esfera sede central funciona en coordinación con el centro de poder del sistema, sirviendo como jefe de enlace de los inspectores de poder estacionados en Jerusalén y funcionando a lo largo y a lo ancho del sistema local. El encircuitamiento y la canalización de la energía están supervisados por 500.000 manipuladores vivientes e inteligentes de la energía que se encuentran por todo Satania. A través de la acción de dichos controladores físicos, los centros de poder supervisores están en control completo y perfecto de la mayoría de las energías básicas del espacio, incluyendo las emanaciones de órbitas altamente recalentadas y de esferas oscuras cargadas de energía. Este grupo de entidades vivas puede movilizar, transformar, transmutar, manipular y transmitir casi todas las energías físicas del espacio organizado. La vida tiene capacidad inherente para la movilización y transmutación de la energía universal. Vosotros estáis familiarizados con la acción de la vida vegetal en la transformación de la energía material de la luz en manifestaciones variadas del reino vegetal. Esto me hace pensar a mí, pero no estoy seguro si es así, en la fotosíntesis. También conocéis algo del método por el cual se puede convertir esta energía vegetativa en los fenómenos de actividades animales, pero no sabéis prácticamente nada de la técnica de los directores de poder y de los controladores físicos que están dotados de la habilidad de movilizar, transformar, direccionar y concentrar las múltiples energías del espacio. A estos seres de los reinos de la energía no les atañe directamente la energía como factor componente de las criaturas vivientes, ni siquiera del dominio de la química fisiológica. Algunas veces les conciernen los preliminares físicos de la vida, con la elaboración de aquellos sistemas de energía que pueden servir como vehículos físicos para las energías vivientes de los organismos materiales elementales. En cierto modo, los controladores físicos están relacionados con las manifestaciones previvientes de la energía material, así como los espíritus ayudantes de la mente lo están con las funciones preespirituales de la mente material. Estas criaturas inteligentes del control del poder y dirección de la energía
Deben ajustar su técnica en cada esfera de acuerdo con la constitución y la arquitectura físicas de ese planeta. Indefectiblemente utilizan los cálculos y deducciones de sus respectivos personales de físicos y otros asesores técnicos, en lo que se refiere a la influencia local de los soles altamente recalentados y de otros tipos de estrellas supercargadas. También se debe considerar a los enormes gigantes fríos y oscuros del espacio y las nubes rebosantes de polvo estelar. Todas estas cosas materiales se tienen en cuenta en los problemas prácticos de la manipulación de la energía. La supervisión de la energía de poder en los mundos habitados, evolucionarios, es responsabilidad de los controladores físicos decanos, pero estos seres no son responsables de todos los trastornos energéticos en Urantia. Existe una cantidad de motivos para dichos disturbios, algunos de los cuales están más allá del dominio y control de los custodios físicos. Urantia está ubicada en las líneas de tremendas energías, un pequeño planeta en un circuito de masas enormes, y los controladores locales a veces emplean enormes números de su orden en el esfuerzo por equilibrar estas líneas de energía. Funcionan bastante bien respecto de los circuitos físicos de Satania, pero tienen problemas en aislarse contra las poderosas corrientes de Norlat Yadek. ¿Algún comentario o alguna pregunta que sea facilita para yo poderla responder? Entonces los dejo nuevamente con José para el numeral 3. Por favor, adelante, José. Quiero mostrarles esto. Estos son algunos de los esquemitas que presentamos en el grupo. Acá tienen el paraíso inferior, ¿no? Y esta zona, esta tercera franja, esta tercera zona exteriores sería el centro del absoluto no cualificado. Y después acá tienen los organizadores de la fuerza, ¿no? Que transforman la fuerza en energía capaz de ser atraída por la gravedad del paraíso, y posteriormente entran aquí a tallar estos centros de poder, ¿no? Vamos a ver esto. Todo esto se los puedo pasar. Esto es lo que sería el preuniverso de Nevadón, y aquí están esperando que llegue el Hijo Creador para salir, ¿no? Llega el Hijo Creador con la ministra divina y el organizador maestro o decano se dispara, ¿no? En ángulo recto y deja la nebulosa girando y formando soles. Y a partir de ahí entran a tallar estos centros de poder y los controladores físicos, ¿no? Todas estas laminitas, acá están todos los tipos de directores, controladores físicos del poder. Estas laminitas las pueden encontrar en la Urantia Enciclopedia. Desgraciadamente, bueno, están en inglés, pero gracias a Ketty hemos podido traducir al menos los que vamos presentando en nuestras sesiones, y ella se ha tomado la molestia de traducir uno por uno, y son más de 200, ¿eh? Son muy lindos. Y bueno, se los voy a mandar con estas imágenes para que se ilustre un poco lo que acabo de decir, solo con palabras. Esto ya lo leyó Carlos. Me voy al número 3. Ok, tercera sección. Nuestros asociados estelares. Hay más de 2000 soles brillantes que arrojan luz y energía en Satán. Y vuestro Sol es un llameante globo normal. De los 30 soles más cercanos al vuestro, solo 3 son más brillantes que el Sol. Los directores del poder universal inician las corrientes especializadas de energía que funcionan entre cada estrella y sus respectivos sistemas. Estos hornos solares, juntamente con los gigantes oscuros del espacio, sirven a los centros de fuerza y a los controladores físicos como estaciones de paso para la concentración y direccionalización eficaz de los circuitos de energía de las creaciones materiales.
Los soles de Nevadón no son distintos de los de otros universos. La composición material de todos los soles, islas oscuras, planetas y satélites, aún los meteoros, es muy idéntica. Estos soles tienen un diámetro medio de alrededor de 1.700.000 kilómetros, siendo el de vuestro propio globo solar ligeramente más corto. La estrella más grande del universo, la nube de Antares, estelar de Antares, tiene un diámetro 450 veces mayor que el de vuestro Sol, y su volumen es 60 millones de veces mayor. Pero hay abundante espacio para albergar a todos estos enormes soles. Tienen tanto espacio comparativamente como el que tendría una docena de naranjas circulando a través del interior de Urantia si el planeta fuera un globo vacío. ¿Se dan cuenta de la proporción? Cuando una rueda matriz nebular arroja soles demasiado grandes, estos pronto se deshacen o forman estrellas dobles. Todos los soles son en un principio auténticamente gaseosos, aunque más tarde pueden existir transitoriamente en estado semilíquido. Cuando vuestro Sol alcanzó este estado casi líquido, de presión de supergas, no era lo suficientemente grande para partirse en forma ecuatorial, siendo este un tipo de formación de estrellas dobles. Cuando son menos de 1/10 del tamaño de vuestro Sol, estas esferas llameantes se contraen y se condensan y se enfrían rápidamente. Cuando son más de 30 veces su tamaño, más bien 30 veces el contenido bruto de materia real, los soles se dividen rápidamente en dos cuerpos separados, volviéndose centros de nuevos sistemas o bien permaneciendo cada uno dentro de la atracción de gravedad del otro y girando alrededor de un centro común, como un tipo de estrella doble. La más reciente de las erupciones cósmicas principales en Orbontón fue la extraordinaria explosión estelar doble, la luz de la cual llegó a Urantia en el año 1572. Esta conflagración fue tan intensa que la explosión fue claramente visible a la luz del día. Están hablando de la supernova Tycho, ¿no?, que fue vista en el año 1572, que la observó el astrónomo danés Tycho Brahe. Seguimos. No todas las estrellas son sólidas, pero muchas de las más antiguas lo son. Algunas de las estrellas rojizas que brillan ligeramente han adquirido una densidad en el centro de sus enormes masas que podría ser expresada diciendo que 1 centímetro cúbico de dicha estrella, si estuviera en Urantia, pesaría 176 kilos. Solo 1 centímetro cúbico. La enorme presión acompañada por pérdida de calor y de energía circulante ha dado como resultado un acercamiento cada vez mayor de las órbitas de las unidades materiales básicas, que ahora están muy cerca de un estado de condensación electrónica. Este proceso de enfriamiento y contracción puede continuar hasta el punto limitante y crítico de explosión de condensación ultimatónica. La mayor parte de los soles gigantes son relativamente jóvenes. La mayoría de las estrellas enanas, aunque no todas, son antiguas. Las estrellas enanas de choque pueden ser muy jóvenes y pueden brillar con una intensa luz blanca, sin haber pasado por una etapa roja inicial de brillo juvenil. Generalmente, tanto los soles muy jóvenes como los muy viejos brillan con un brillo rojizo. El brillo amarillento indica juventud moderada o ancianidad próxima, pero la luz blanca brillante significa vida adulta, robusta y prolongada. Como ustedes saben, nuestro sol es amarillo. Aunque los soles adolescentes no pasan por una etapa de pulsación, por lo menos no visiblemente, al mirar al espacio tal vez podáis observar muchas de estas estrellas más jóvenes, cuyas gigantescas olas respiratorias requieren de 2 a 7 días para completar un ciclo. Vuestro propio Sol aún lleva una herencia en disminución de las poderosas exhalaciones de sus días más jóvenes, pero el ritmo se ha prolongado. De las pulsaciones
de 3 días y medio a ciclos de manchas solares de 11 años y medio cada uno. Las variables estelares tienen numerosos orígenes. Algunas estrellas dobles, las mareas causadas por las distancias en rápido cambio a medida que los dos cuerpos giran alrededor de sus órbitas, también ocasionan fluctuaciones periódicas de la luz. Estas variaciones de la gravedad producen fulgores regulares y recurrentes, del mismo modo que la captación de los meteoros por acrecentamiento de material de energía en la superficie daría como resultado un fulgor de luz comparativamente repentino que velozmente volvería al brillo normal de ese sol. A veces, un sol capta una corriente de meteoros en una línea de oposición disminuida a la gravedad, y ocasionalmente los choques producen estallidos estelares, pero la mayoría de dichos fenómenos se debe totalmente a las fluctuaciones internas. En un grupo de estrellas variables, el periodo de la fluctuación de la luz es directamente dependiente de la luminosidad, y el conocimiento de este hecho permite a los astrónomos utilizar dichos soles como faros universales o puntos de medición precisa para una exploración ulterior de grupos distantes de estrellas. Mediante esta técnica es posible medir las distancias estelares más precisamente, hasta más de 1 millón de años luz. Mejores métodos de medición del espacio y una técnica telescópica perfeccionada revelarán en el futuro más plenamente las 10 grandes divisiones del superuniverso de Orgontón. Vosotros reconoceréis por lo menos 8 de estos inmensos sectores como grupos estelares enormes y relativamente simétricos. Ok. Muy bien. Nos han dicho muchísimas cosas. Vamos a tratar de desmenuzar un poco o de resaltar algunos puntos importantes acá. Esta sección que habla de nuestros asociados estelares. Nuestro sistema Satania, hay más de 2000 soles brillantes y el Sol es de magnitud promedio. Y solo 3 de los 30 más cercanos a nuestro Sol son estrellas más brillantes. Bien. Los llamados hornos solares, junto con los cuerpos oscuros del espacio, constituyen centros de paso para la concentración y direccionalización de los circuitos de energía a los mundos, o sea, a los planetas. Todos los astros, los soles, las islas oscuras, los planetas, los satélites y meteoros, son materialmente idénticos, o sea, tienen la misma composición de elementos químicos. El diámetro promedio de un sol es de 1.700.000 kilómetros. Y en nuestro sol es algo menor que eso, que el promedio. Y Antares, como nos han mencionado, es 400 veces más grande que el Sol. La estrella Antares. Me parece que está en la constelación de... bueno, después me acordaré. En el siguiente párrafo nos hacen una idea de más o menos la proporción de espacio y materia, comparando una docena de naranjas girando alrededor de un volumen semejante al diámetro de la Tierra. Es así como el espacio dentro simplemente de nuestro sistema de Satania tiene esa gran amplitud, ¿no? Por más grandes que sean los soles, nunca van a llenar ese espacio. Bien. Otra cosa interesante que nos dicen que cuando un sol es muy grande, se rompe y forma una estrella doble. Por ejemplo, la estrella alfa de la Cruz del Sur, que se ve con mucha facilidad en las noches, en una noche despejada, ¿no? Que está a 410 años luz de nuestro sistema solar, es una estrella doble, es un sistema doble. O sea, son 2 estrellas que giran alrededor de un centro común. Nuestro Sol, nos dicen, no llegó a ser tan grande como para partirse ecuatorialmente y formar 2 estrellas que giraran juntos. Pero este fenómeno de las estrellas dobles es muy frecuente. Hay una gran cantidad, en casi todas las constelaciones que se pueden ver, de estrellas dobles, ¿no? Luego precisan ciertas proporciones con respecto al Sol. Dice,
Cuando la masa es menos de 10% de nuestro Sol, ¿no? Las esferas se contraen, se condensan y se enfrían. O sea, forman planetas, ¿no? Ya no llegan a no llegan a encenderse como estrellas. Pero si la masa es mayor de 30 veces la del Sol, se parten en dos y forman un sistema de estrella doble. En el siguiente párrafo revelan que la supernova de Tycho Brahe, observada en 1572, fue la explosión de una estrella doble. Y eso sucedió en nuestro superuniverso. Esa es la supernova más reciente que han podido observar los astrónomos. Luego hablan de la constitución gaseosa o semilíquida de las estrellas. La mayoría, pero no algunas, pero algunas más viejas que emiten luz rojiza tenue, ¿no? Las llamadas gigantes rojas. Estas estrellas más viejas tienen núcleos sólidos de materia superdensa y comparan 1 centímetro cúbico de una de esas estrellas que pesaría pues 176 kilos aquí en la Tierra, solo 1 centímetro cúbico del material del centro de la estrella. El Sol tiene un brillo amarillo, lo cual indica una adultez joven. Las jóvenes brillan blanco, las más jóvenes, y las más viejas brillan en forma rojiza. Luego nos dan una explicación de las manchas solares, relacionándolas con los vestigios decrecientes de erupciones pulsátiles juveniles. Originalmente el Sol tenía estas pulsaciones cada 3 días y medio, y ahora que se manifiesta cada 11 años y medio con esas manchas solares. También explican algunas de las causas de los fenómenos de las estrellas variables en brillo, ¿no? Digamos, si cuando una que está girando alrededor del centro común tapa a la otra, varía el brillo de esa estrella, y de eso se valen los astrónomos para conocer las distancias interestelares. Lo usan como una herramienta, las estrellas variables le llaman así. Y en el último párrafo explican cómo el fenómeno de las estrellas variables ayuda justamente a los astrónomos a calcular esas distancias, y que en un futuro con mejores instrumentos van a poder identificar, ¿no?, 8 de los 10 sectores mayores de nuestro superuniverso Orbontón. Eso gracias a la ubicación en que tenemos, ¿no? El universo de Nevadón está en un extremo de Orbontón, en una de las ramas periféricas, por eso podemos ver también hacia el primer nivel del espacio exterior, en donde se veían esos pilares de la creación donde están formándose las estrellas. Bien, dejo de compartir, continúa, creo que le toca a Jaime. Jaime. Pero hay una pregunta de Henry. Adelante, Henry. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A mí me llama poderosamente la atención la última parte donde hablan que los seres humanos, nosotros vamos a descubrir varias cosas, y es interesante descubrir, o mejor, anotar que el año pasado se hizo el lanzamiento de un nuevo telescopio. Salió el que estaba, que era el Hubble, si mal no estoy, y entró el James. James Webb. Sí, yo no sé si ese nuevo aparato ha descubierto cosas que han revelado, o que está revelado en el libro de Urantia. Si se le ha hecho de repente algún seguimiento a ese tema, comparar si ha pasado algo con ese nuevo microscopio, bueno, no es un microscopio, tiene un telescopio, perdón. Bueno, lo que les puedo decir acerca del telescopio James Webb, ¿no?, que se lanzó justamente en diciembre del año pasado, es que es súper poderoso y que si bien el Hubble tenía un gran espejo, ¿no?, son telescopios del tipo reflector, ¿no?, o sea, que reciben luz y tienen espejos. Este Hubble tiene una composición como panal de abeja, ¿no?, de 9 espejos que hacen que la potencia sea como 100 veces mayor que la del Hubble. Pero lo más interesante del nuevo telescopio es que trabaja en la banda del infrarrojo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros vemos la Vía Láctea, o una rama de la Vía Láctea, en donde se ve un polvo oscuro
que tapa las estrellas que hay detrás, a través de este instrumento sí se puede ver las estrellas que están detrás de ese polvo oscuro, porque la radiación infrarroja las permite ver. Y lo mismo, como casi todos los superuniversos están en un plano, ¿no? O sea, son muy anchos, tienen poco alto y todas las estrellas están concentradas ahí, ¿no? O sea que es difícil de ver, si uno está en el mismo plano, es difícil de ver los sectores mayores, por ejemplo, del superuniverso. Pero a través de este instrumento y otros que vendrán después, sí, que trabajan en la banda infrarroja, sí se van a poder identificar estos grupos más o menos simétricos, ¿no? Que corresponden a los sectores mayores del superuniverso. Nos dicen que vamos a poder ser capaces de ver 8 de los 10 sectores mayores del universo. Pero todavía ni uno. No, Esta tecnología, pero es tan recién. sí, hay mucha esperanza de que con este nuevo telescopio se confirmen muchas cosas que en el libro Durantia se han dicho, sí, en los próximos años. Yo lo creo así. Bien, vamos a continuar entonces. Jaime, por favor, con el siguiente, el numeral 4. Ok. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Jaime, sí. Ok. Entonces tenemos cuarto, la densidad de los soles. La masa de vuestro sol es ligeramente mayor que la estimación de vuestros físicos, quienes la han calculado en alrededor de 1.800 cuatrillones, 1.8 por 10 a la 27 de toneladas. Ahora se encuentra más o menos a medio camino entre las estrellas de mayor densidad y las más difusas, teniendo alrededor de 1,5 veces la densidad del agua. Pero vuestro Sol no es ni líquido ni sólido, es gaseoso. Y esto es verdad a pesar de la dificultad de explicar cómo la materia gaseosa puede alcanzar esa densidad y aún densidades mucho mayores. Los estados gaseoso, líquido y sólido son asuntos de relaciones atómico-moleculares, pero la densidad es una relación del espacio y la masa. La densidad varía directamente con la cantidad de masa en el espacio e inversamente con la cantidad de espacio en la masa. El espacio entre los núcleos centrales de materia y las partículas que giran alrededor de estos centros, así como también el espacio dentro de estas partículas materiales, Las estrellas que se están enfriando pueden ser físicamente gaseosas, tremendamente densas al mismo tiempo. Vosotros no estáis familiarizados con los supergases solares, pero estas y otras formas poco comunes de la materia explican cómo aún los soles no sólidos pueden alcanzar una densidad igual al hierro, aproximadamente la misma que Urantia, y sin embargo, estar en un estado gaseoso altamente recalentado y continuar funcionando como soles. Los átomos de estos supergases densos son excepcionalmente pequeños, contienen pocos electrones. Dichos soles también han perdido en gran parte sus ultimatones libres de almacenamiento de energía. Recordemos que el ultimatón es supuestamente la partícula más pequeña que existe, ¿sí? Se dice que un electrón tiene 100 ultimatones. Eso todavía no ha sido descubierto por nuestros científicos. Uno de los soles cercanos a vosotros, que comenzó la vida aproximadamente con la misma masa que el vuestro, se ha contraído actualmente a un tamaño como el de Urantia, habiéndose vuelto 40.000 veces más denso que vuestro Sol. El peso de este sólido gaseoso, caliente, frío, es aproximadamente de 55 kilogramos por centímetro cúbico, y aún este Sol brilla con un brillo leve rojizo, el resplandor senil de un moribundo monarca de la luz. La mayoría de estos soles, sin embargo, no son tan densos. Uno de vuestros vecinos más cercanos tiene una densidad exactamente igual a la de vuestra atmósfera a nivel del mar. Si estuvieras en el interior de este sol, ojo, no podrías discernir nada. Y si lo permitiese la temperatura, podrías penetrar la mayoría de los soles que destellan en el cielo nocturno y no observarías más que materia, y no observarías más materia que la que puedes percibir en el aire en una sala de vuestras casas terrestres. Miren ustedes, ya nada, ¿sí? El masivo Sol de Veluntia, uno de los más grandes en Orfotón, tiene una densidad que tan solo es 1/1000 parte de la atmósfera de Urantia. Si su composición fuese similar a la de vuestra atmósfera y no estuviese supercalentada, sería tan vacío que los seres humanos se sofocarían rápidamente si estuviesen en él o dentro de él. Otro de los gigantes de Orfotón ahora tiene una temperatura en la superficie de aproximadamente 1600 grados centígrados, ¿sí? Su diámetro es de más de 480 millones de kilómetros,
amplio lugar para acomodar vuestro Sol y la órbita actual de la Tierra. Y sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, más de 40 millones de veces el de vuestro Sol, su masa es tan solo 30 veces mayor. Estos enormes soles tienen un reborde de exceso que alcanza casi del uno al otro. Inquietudes. Afortunadamente, Pepe, en el numeral anterior, yo pienso que aclaró mucho este tema, ¿no? Pero aquí estamos viendo simplemente una definición de algo que no somos conscientes, ¿sí? Nosotros creemos que el Sol es como un planeta común y corriente, o sea, que es como una piedra, resulta que el Sol es gaseoso. De hecho, las radiaciones que estamos viendo ahorita, que ustedes han visto, son radiaciones que, como lo anotaba José, vienen a través de otros soles, son transmitidos de sol en sol, y nos van llegando esa energía a nosotros. Entonces, es muy interesante tener esa concepción de que es un estado gaseoso, ¿sí? Y los pesos. Y yo quiero llamar su atención sobre algo que me parece muy interesante, y es que así como se habla de los ultimatones, que es una partícula desconocida para nosotros, si nosotros cogiéramos los átomos dentro del espacio interatómico, o sea, dentro de un átomo, la diferencia entre las diferentes partículas que componen un átomo, hay tal distancia, si nosotros pudiéramos ver, que es equivalente a otro universo, que parece que es a nivel micro. Entonces es muy interesante que nosotros tengamos esas perspectivas, porque fíjense que aquí nos dice que incluso si estuviéramos dentro del Sol, si pudiéramos estar, no veríamos nada. Veríamos tanto como vemos el aire en la sala de nuestra casa. Entonces, fíjense que empieza a replantearnos los conceptos, digamos, que tradicionalmente la ciencia nos ha enseñado. ¿Alguna inquietud? Si no, continuamos. Sí, sí, continúa entonces, José. Okay. Voy a compartir mi libro. Pasamos a la sección 5, la radiación solar. El hecho de que los soles del espacio no son muy densos se comprueba por la corriente constante de energías de luz en escape. Una densidad excesiva retendría la luz por opacidad hasta que la presión de la energía luz alcance el punto de explosión. Hay una tremenda presión de luz o gas dentro de un sol que es la que hace que éste envíe un rayo tan poderoso de energía como para penetrar el espacio a través de millones y millones de kilómetros para energizar, iluminar y calentar los planetas distantes. 5 metros de densidad de superficie de Urantia prevendrían efectivamente el escape de todos los rayos X y de las energías de luz de un sol, hasta el momento en que el aumento de la presión interna de las energías que se acumulan como resultado de la desmembración atómica vencería la gravedad con una tremenda explosión hacia afuera. La luz, en presencia de gases propulsivos, es altamente explosiva cuando se confina a temperaturas altas por paredes opacas de retención. La luz es real. Según valoráis la energía y el poder en vuestro mundo, la luz del sol sería económica, aunque costara $2 millones por kilo. El interior de vuestro sol es un vasto generador de rayos X. Los soles son sostenidos desde dentro por un bombardeo incesante de estas poderosas emanaciones. Se requiere más de 1 millón de años para que un electrón, estimulado por los rayos X, se abra camino desde el centro mismo de un sol promedio hasta la superficie solar, desde la cual comienza su aventura espacial, tal vez para calentar un planeta habitado, o para ser captado por un meteoro, o para participar en el nacimiento de un átomo, o para ser atraído por una isla oscura altamente cargada del espacio, o para encontrar al fin de su vuelo espacial en una caída final a la superficie de un sol similar al que le diera origen. Los rayos X del interior de un sol cargan con suficiente energía a los electrones altamente recalentados y agitados como para ser impulsados a través del espacio hasta las distantes esferas de los sistemas remotos, pasando por las muchas influencias obstaculizantes de materia que se le interponen y a pesar de las atracciones divergentes de la gravedad.
La gran energía de velocidad requerida para escapar de la aprehensión de la gravedad de un sol es suficiente para asegurar que el rayo de sol viajará con velocidad ininterrumpida hasta encontrar considerables masas de materia, en cuyo momento se transforma rápidamente en calor con la liberación de otras energías. La energía, ya sea de luz o de otras formas, en su vuelo a través del espacio, se traslada hacia adelante en línea recta. Las auténticas partículas de existencia material atraviesan el espacio como un disparo. Proceden en línea recta e ininterrumpida, excepto cuando reciben el impacto de fuerzas superiores, y excepto cuando siempre obedecen la atracción de la gravedad lineal sobre la masa material y la presencia de la gravedad circular de la isla del paraíso. Puede parecer que la energía solar es impulsada en ondas, pero eso se debe a la acción de influencias coexistentes y diversas. Una forma dada de energía organizada no procede en ondas, sino en líneas rectas. La presencia de una segunda o tercera forma de energía de fuerza puede ocasionar que la corriente bajo observación parezca viajar en una forma de ondas, así como en una tormenta enceguecedora acompañada por fuertes vientos, el agua parece a veces caer en forma de cortina o descender en oleadas. Las gotas de lluvia caen en una línea recta de sucesión ininterrumpida, pero la acción del viento es tal como para producir un aspecto visible de cortinas de agua y de oleadas de gotas de lluvia. La acción de ciertas energías secundarias y otras no descubiertas que están presentes en las regiones espaciales de vuestro universo local es tal que las emanaciones de luz solar parecen ejecutar ciertos fenómenos ondulados, así como desintegrarse en proporciones infinitesimales de longitud y peso definidos. Desde un punto de vista práctico, eso es exactamente lo que sucede. Difícilmente podéis esperar llegar a una mejor comprensión de la conducta de la luz hasta el momento en que adquiráis un concepto más claro de la interacción e interrelación de las varias fuerzas espaciales y energías solares que operan en las regiones del espacio de Nevadón. Vuestra confusión actual también se debe a vuestra comprensión incompleta de este problema en cuanto se refiere a las actividades interasociadas del control personal y no personal del universo maestro, las presencias, las actuaciones y la coordinación del actor conjunto y del absoluto no cualificado. ¿Qué nos quieren decir con todos estos párrafos? Vamos a quedarnos con esta imagen. Bien. A ver. Voy a tratar de hacerles un pequeño resumen de cada una de estas cosas que he leído. Bien, en primer lugar nos dicen que la luz solar, la radiación solar se debe a que los soles son semigaseosos. Si las estrellas fueran sólidas, no permitirían que escapara la luz de ellas. Gracias a este estado gaseoso o semilíquido o semigaseoso de los soles es que la luz puede salir y puede recorrer grandes distancias y calentar los astros que circundan esta estrella, iluminar los planetas. Bien. Y nos dan una comparación, nos dicen que si en la superficie del Sol, ¿no? En solo 5 metros cuadrados de la superficie del Sol, si ese espacio tuviera la densidad de nuestro planeta, la densidad de Urantia, bastaría eso para impedir el escape de todos los rayos X y las energías luz. Pero además nos dicen otro fenómeno interesante que pasaría. Al estar la luz atrapada, ¿no?, bajo presión por esa gran masa gravitatoria del Sol, ¿no?, y en presencia de ciertos gases, ¿no?, combustibles, provocan una inmensa explosión. Esto significa que la luz retenida en presencia de gases propulsores puede hacerse altamente explosiva. Este es un fenómeno físico muy interesante que está revelado en este documento. A continuación nos dicen que la luz es una realidad y que si tuviéramos que pagar por la luz solar,
el costo de la luz eléctrica, si tuviéramos que pagar la luz solar al costo de lo que pagamos por la luz eléctrica, ¿no? Costaría $1 millón por cada pound, dicen. En el libro en inglés no dicen por cada libra, ¿no? Ustedes saben, la palabra pound no necesariamente significa libra, sino también significa golpe fuerte y repetido, ¿no? O también podríamos decir por cada emanación de luz del sol, por cada pálpito de luz o golpe de luz, podríamos traducirlo de esa forma, no como una libra, porque la luz solar no se puede pesar en kilos ni en libras, ¿no? Entonces, cada golpe de luz, cada rayo de luz que nos viene del sol costaría por lo menos $1 millón. Bien, eso es lo que nos regala la naturaleza, lo que nos regala Dios. Bien, el sol es un inmenso generador de rayos X. Los rayos X se usan en medicina para ver los huesos, ¿no? Y se generan cuando un flujo de electrones impacta sobre un elemento pesado, ¿no? Bien, estos rayos X tienen alta energía y son los que estimulan a los electrones para que se abran paso y puedan salir a la superficie del Sol y a partir de ahí llegar a astros distantes, ¿no? Cuando esa energía de la luz solar choca con un cuerpo sólido, inmediatamente lo calienta. O sea, el cuerpo sólido absorbe esa energía. Es lo que pasa en nuestro planeta. Y esta luz que sale del Sol puede ir a un planeta o puede ir a una isla oscura y ser atraída por la gravedad de ese agujero negro. Puede llegar a otro Sol similar y alimentarlo o energizar a otro Sol similar. O también esa energía puede participar en el nacimiento de un átomo. ¿Cómo así? La energía ultracondensada forma la partícula elemental más pequeña que se conoce, que se llama el ultimatón. Un ultimatón es tan pequeño que 100 ultimatones hacen la masa de un electrón. Bien. Y es una unidad de materia prácticamente indestructible. Ahora vamos a ver cómo lo explican en los siguientes párrafos, ¿no? Bien. La energía, o sea, la radiación de electrones recalentados por los rayos X, la energía solar, se convierte en calor y otras energías que no nos revelan, pero que serán seguramente descubiertas en un futuro. Esto sucede cuando impacta con masas considerables de materia, por ejemplo, un planeta. La luz y otras energías salen del Sol en forma de partículas que se propagan en línea recta. O sea, la luz, de acuerdo con la revelación, tiene naturaleza corpuscular, tiene naturaleza no de ondas. Y nos dicen que el fenómeno de la onda es una ilusión, es algo que es un efecto, ¿no? Que se da, es un efecto aparente, ¿no? Y lo comparan con las gotas de lluvia que caen en forma vertical, en línea recta, pero por efecto del viento, ¿no? Ondulan y da la impresión de que son unas cortinas de agua o que está cayendo en forma ondulatoria. Entonces, ese fenómeno de la luz, de ondas, es aparente, ¿no? Porque la luz en sí son partículas, son fotones, y en eso se basa la física cuántica también. Bien. En el último párrafo intentan explicar que el efecto se debe a la acción de ciertas energías secundarias y otras energías no descubiertas de nuestro universo local, que existen en este universo, las cuales hacen que estas emanaciones de luz solar parezcan desintegrarse o manifestarse como ondas. Una de las, acá nos están hablando del espectro de colores del arco iris, ¿no? O sea, se fragmenta, si la luz no fuera como ondas, no veríamos las diferentes longitudes de onda de cada uno de los 7 colores del arco iris. Nos dicen que difícilmente comprenderemos el comportamiento de la luz hasta que no descubramos esas energías, ¿sí? O sea, ahí está el kit del asunto de cómo la luz es onda y es partícula al mismo tiempo, ¿no? Además de la comprensión incompleta de las influencias personales y no personales, dice,
del actor conjunto, o sea, se están refiriendo a la tercera fuente y centro, se están refiriendo al tercer absoluto de la deidad, al espíritu infinito, y también al absoluto no cualificado. Bien, dejo de compartir para que continúe Carlos, si es que no hay alguna pregunta o aclaración de lo que acabo de mencionar. Bien, entonces continuamos, pero es Jaime quien va a leer ahora el número 6. Adelante, Jaime. Ok, sexto, el calcio, el errante del espacio. Miren ustedes qué interesante es este numeral, ¿sí? Al descifrar los fenómenos del espectro, debe recordarse que el espacio no está vacío, que la luz al atravesar el espacio es a veces ligeramente modificada por las varias formas de energía y materia que circulan en todo el espacio organizado. Algunas de las líneas que indican materia desconocida que aparecen en el espectro de vuestro Sol se deben a las modificaciones de elementos bien conocidos que están flotando por todo el espacio en forma desintegrada, las víctimas atómicas de los feroces encuentros de las batallas elementales solares. El espacio está lleno de esos escombros errantes, especialmente de sodio y calcio. El calcio es, de hecho, el elemento principal de la permeación material del espacio en todo el frontón. Todo vuestro superuniverso está lleno de piedra altamente pulverizada. La piedra es literalmente la materia básica de construcción de los planetas y las esferas del espacio. La nube cósmica, el gran manto espacial, consiste en su mayor parte en átomos modificados de calcio. El átomo de piedra es uno de los más comunes y persistentes de los elementos. No solamente tolera la ionización solar, la división, sino que persiste en una identidad asociativa aún después de haber sido azotado por los destructivos rayos X y destrozado por las elevadas temperaturas solares. El calcio posee una individualidad y una longevidad que superan todas las formas más comunes de la materia. Tal como lo han sospechado vuestros físicos, estos restos mutilados del calcio solar ligeramente cabalgan en los rayos de luz por diversas distancias y de esta manera se facilita enormemente su amplia diseminación por todo el espacio. El átomo de sodio, bajo ciertas modificaciones, también es capaz de locomoción en la luz y en la energía. El logro del calcio es aún más notable, puesto que este elemento tiene una masa que es casi el doble que la del sodio. La permeación local del espacio por parte del calcio se debe al hecho de que escapa de la fotosfera solar en forma modificada, cabalgando ligeramente los rayos del sol salientes. De todos los elementos solares, el calcio, a pesar de su masa comparativa, pues contiene 20 electrones giratorios. Es el más triunfador en escapar del interior solar hacia los reinos del espacio. Eso explica por qué existe una capa de calcio, una superficie de piedra gaseosa en el Sol de un espesor de casi 10.000 kilómetros. Y esto a pesar del hecho de que 19 elementos más livianos y numerosos otros más pesados están por debajo de esta capa. El calcio es un elemento activo y versátil en las temperaturas solares. El átomo de piedra tiene 2 electrones ágiles y ligeramente ligados en 2 circuitos electrónicos exteriores que están muy cerca el uno del otro. Prontamente, en la lucha atómica, pierde su electrón exterior. En este momento, realiza una acción malabarista magistral con el electrón número 19, de aquí para allá entre circuito 19 y circuito 20 de la revolución electrónica. Al empujar de aquí allá el electrón 19 su propia órbita y la de su compañero perdido, más de 25.000 veces por segundo, un átomo de piedra mutilado consigue vencer parcialmente la gravedad y por lo tanto cabalgar con éxito sobre los rayos emergentes de luz y energía, los rayos del sol hacia la libertad y la aventura. Este átomo de calcio se mueve hacia afuera mediante saltos alternados de propulsión hacia adelante, aprendiendo y soltando el rayo de luz unas 25.000 veces por segundo. La piedra es la más experta en escapar de la prisión solar y es por esto, porque la piedra es el componente principal de los mundos del espacio. La agilidad de este acrobático electrón de calcio se refleja en el hecho de que cuando es arrojado por las fuerzas solares de temperatura y de los rayos X al círculo de la órbita más alta, tan solo permanece en esa órbita por 1/1000.000 de segundo. Oigan esto, 1/1000.000 de segundo. Pero antes de que el poder de la gravedad eléctrica del núcleo atómico lo atraiga de vuelta a su vieja órbita, es capaz de completar 1.000.000 de revoluciones alrededor del centro atómico. Vuestro Sol ha perdido
una cantidad enorme de calcio. Habiendo perdido cantidades enormes durante los tiempos de sus erupciones convulsivas en relación con la formación del sistema solar. Mucho del calcio solar está ahora en la superficie más exterior del Sol. Debe recordarse que los análisis del espectro muestran que tan solo las composiciones de la superficie del Sol, por ejemplo, los espectros solares, ¿sí?, exhiben muchas líneas de hierro, pero el hierro no es el elemento principal del Sol. Este fenómeno se debe casi totalmente a la temperatura actual de la superficie del Sol, que es un poco menos de 3.300 grados centígrados. Y que todo el mundo pensaba que es mucho más caliente, y no es así, ¿sí?, siendo esta temperatura muy favorable al registro del espectro del hierro. Preguntas. Un comentario. En esta sección explican cómo la roca de los planetas nos viene del Sol. Correcto. Los planetas sólidos que tienen corteza, la corteza terrestre, que son básicamente silicatos de calcio y magnesio y estroncio, bario y radio, se ha formado gracias a los rayos solares que han traído los átomos de calcio desde el Sol. Es muy interesante eso. Y también sodio. Ustedes saben que la vida en el planeta está en base al cloruro de sodio, ¿no? El calcio y el sodio vienen con los rayos solares y vienen cabalgando en una forma muy interesante, ¿no? Porque como el calcio tiene valencia 2, ¿no? O sea, quiere decir que tiene 2 electrones en la capa más exterior, ¿no? Y uno salta a una capa interna, deja un espacio, se hace una energía y va saltando, va como cabalgando en el rayo de luz que ya llegó, porque la luz va a la velocidad de la luz, pero el calcio va un poco más lento, pero va cabalgando encima de ese rayo de luz. Eso es fascinante, ese fenómeno, cómo llega el calcio y cómo llega el sodio. El calcio que tiene un peso atómico de 40 y el sodio 23, que es casi la mitad. Ajá. ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos al numeral que me toca. El 5. Sí, si no seguirías de José, sí. El 7, numeral 7. El 7, Pues, el último. Bueno, ahí voy. Siga, José, sí. Ok. 7. Las fuentes de energía solar. La temperatura interior de muchos soles, aún el vuestro, es mucho más alta de lo que se cree comúnmente. En el interior de un sol prácticamente no existen átomos enteros. Están todos más o menos desintegrados por el bombardeo intenso de los rayos X, que es característico a tales temperaturas elevadas. Sean cuales fueran los elementos materiales que puedan aparecer en las capas exteriores de un sol, los que están en el interior se vuelven muy similares por la asociación disociativa de los rayos X destructores. Los rayos X son grandes niveladores de la existencia atómica. La temperatura de la superficie de vuestro Sol es casi 3.300 grados centígrados, pero aumenta rápidamente al penetrar en el interior hasta llegar a una elevación increíble de alrededor de 19.400.000 grados centígrados en las regiones centrales. Todas estas temperaturas se refieren a vuestra escala Celsius, o sea, centígrado, no son Fahrenheit. Todos estos fenómenos son indicativos de un enorme gasto de energía y las fuentes de energía solar enumeradas en orden de importancia son: 1. Aniquilación de los átomos y eventualmente de los electrones. 2. Transmutación de los elementos, incluyendo al grupo radioactivo de energías así liberadas. 3. Acumulación y transmisión de ciertas energías espaciales universales. 4. Materia espacial y meteoros que incesantemente se precipitan en los soles ardientes. 5. La contracción solar. El enfriamiento y contracción consecuente de un sol produce energía y calor a veces mayores que los que son proporcionados por la materia espacial. 6. La acción de la gravedad a altas temperaturas transporta cierto poder en circuito en energías radiantes. 7.
La luz y otra materia recapturadas que son atraídas de vuelta al Sol después de haberlo dejado, juntamente con otras energías que tienen origen extrasolar. Existe un manto regulador de gases calientes, a veces con millones de grados de temperatura, que envuelve los soles y que actúa para estabilizar la pérdida de calor y prevenir de otra manera las fluctuaciones peligrosas de la disipación de calor. Durante la vida activa de un sol, la temperatura interior de 19.400.000 grados centígrados permanece aproximadamente la misma, sin relación alguna con la caída progresiva de la temperatura exterior. Podríais tratar de visualizar 19.400.000 grados centígrados de calor en asociación con ciertas presiones de gravedad como el punto de ebullición electrónica. Bajo dicha presión y a esa temperatura, todos los átomos están degradados y desintegrados en sus componentes electrónicos y otros componentes ancestrales. Aún los electrones y otras asociaciones de ultimatones pueden desintegrarse, pero los soles no son capaces de degradar los ultimatones. Esas temperaturas solares operan para acelerar enormemente los ultimatones y los electrones, por lo menos aquellos que continúan existiendo bajo estas condiciones. Os apercibiréis de lo que significa la temperatura elevada en el sentido de la aceleración de las actividades ultimatónicas y electrónicas cuando consideréis que una gota de agua común contiene más de 1.000 trillones, 10 a la 21, de átomos. Esto equivale a la energía de más de 100 caballos de vapor ejercida continuamente durante 2 años. El calor total emitido ahora por el Sol del sistema solar cada segundo es suficiente para hervir todo el agua de todos los océanos de Urantia en tan solo 1 segundo de tiempo. Solo los soles que funcionan en los canales directos de las corrientes principales de la energía universal pueden brillar por siempre. Dichos hornos solares arden indefinidamente, siendo capaces de reponer sus pérdidas materiales, tomando energía de la fuerza espacial y de otras energías análogas circulantes. Pero las estrellas, muy alejadas de estos canales principales de carga, están destinadas a sufrir un agotamiento de energía, enfriarse gradualmente y finalmente apagarse. Estos soles muertos o moribundos pueden ser rejuvenecidos por el impacto de un choque o pueden recargarse por ciertas islas de energía del espacio no luminosas o apropiándose por medio de la gravedad de soles o sistemas cercanos más pequeños. La mayoría de los soles muertos serán revivificados mediante estas u otras técnicas evolucionarias. Los que finalmente no se recarguen están destinados a sufrir la desintegración por explosión de la masa, cuando la condensación gravitatoria llegue al nivel crítico de la condensación ultimatónica de la presión energética. Dichos soles que desaparecen se convierten de este modo en energía de la forma más rara, admirablemente adaptada a energizar a otros soles más favorablemente ubicados. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? Bien, vamos a tratar de explicarlo. Estas fuentes de energía solar enumeran fuentes de energía solar en orden de importancia. O sea, ¿de dónde obtiene el Sol la gran cantidad de energía que irradia? La primera fuente de energía es la fisión atómica, la fisión nuclear. O sea, nos dicen destrucción de átomos y eventualmente electrones. Eso es como la bomba de hidrógeno, ¿no? Se rompe el hidrógeno para formar helio. O es al revés. Bien. Después les digo. La otra forma como el Sol acumula energía, nos dicen, es por transmutación de los elementos químicos. O sea, transmutación significa que un elemento se convierte en otro y en otro y en otro hasta que terminan todos en plomo. Incluyendo el grupo radioactivo, o sea, las llamadas tierras raras, desde el uranio y en adelante. También por acumulación y transmisión de ciertas energías espaciales del espacio.
No nos dicen cuáles, pero los soles son capaces de captar, ¿no? Y acumular energías que están en el espacio. También captan meteoros o materia espacial que están precipitándose permanentemente en el Sol. Todo eso lo recarga de energía. Y nos hablan de un fenómeno de contracción solar. O sea que cuando el Sol se contrae, también genera una energía y calor que inclusive es mayor que la que producen estos meteoros cuando chocan con el Sol. Bien. Otra fuente de la energía solar es la acción de la gravedad a altas temperaturas y que transforma cierto poder dentro de los circuitos de energías radiactivas. Y por último, luz y materia recapturada por gravedad, por atracción solar, así como otras energías ajenas al Sol. Nos revelan también que los soles están recubiertos de un manto, ¿no? Que es un manto muy caliente que actúa como regulador de los gases, ¿no? Para estabilizar la pérdida de calor y prevenir fluctuaciones bruscas, fluctuaciones peligrosas con mucha disipación de calor. Que la temperatura interior de 19 millones de grados con 400.000 Celsius no varía aunque el Sol se vaya enfriando por fuera. Esa temperatura se mantiene más o menos constante. Bien. Esa temperatura del centro del Sol de 19.400.000 grados es tan alta que puede considerarse como la temperatura de ebullición de los átomos. O sea, no puede haber un átomo entero a esa temperatura. Todos los átomos se destruyen y se homogenizan en ese núcleo incandescente central del Sol, ¿no? Inclusive se destruyen los electrones, pero no se destruyen los ultimatones. Como les decía, esa partícula elemental subatómica es indestructible. En el siguiente párrafo nos dan datos científicos sorprendentes. Nos dicen que una gota de agua tiene más de 3.000 trillones, tiene más de 1.000 trillones de átomos, y que la energía del Sol es capaz de hervir todos los océanos del planeta en solo un segundo. Así de intensa es la energía que recibimos del Sol. Además, nos hablan de unos canales de energía que están en el espacio, o sea, el espacio está lleno de circuitos, ¿no? Entre los cuales están estos circuitos de energía. Y si un Sol está conectado a uno de esos circuitos, no se apaga nunca. Siempre está alimentado por ese circuito de energía. Pero los que no están al lado de uno de estos circuitos, comienzan a enfriarse y apagarse inexorablemente. Aunque nos dicen que la mayoría de los soles que se apagan vuelven a brillar por varias técnicas evolucionarias, ¿no? Y nos mencionan que puede ser por el impacto con otros astros, ¿no? O bien porque atraen soles o planetas de sistemas más pequeños, ¿no? Que estén cerca, ¿no? O también cuando pueden recargarse, ¿no? Por estas islas oscuras de energía. Y rara vez dice, hay otras formas, nos hablan de otras formas raras de energía originadas por la explosión de otros soles. Y eso queda ahí en el misterio, porque no nos dicen más, no nos cuentan más, no nos revelan más. Seguramente son cosas que la ciencia va a descubrir en un futuro y por eso no lo revelan. Gracias. No sé si ha quedado alguna duda. He tratado de resaltar lo más importante porque hay una gran cantidad de información y presentada de una forma más o menos no muy clara. Creo que en la última traducción está mejor. Bien, pues entonces continúe Jaime con el siguiente numeral, por favor. Ok. Entonces el siguiente es octavo, las reacciones de la energía solar. Yo quiero invitarlos, si bien es cierto que esto no está aquí, a que ustedes miren. Ahorita hay una cosa que se llama la energía Schumann, lo que está pasando casualmente con las radiaciones del Sol en este momento. Únicamente como una inquietud que les dejo. Entonces dice, en aquellos soles
que están dentro del circuito de los canales de energía espacial se liberan energía solar mediante varias cadenas complejas de reacción nuclear, la más común de las cuales es la reacción hidrógeno-carbono-helio. En esta metamorfosis, el carbono actúa como catalizador de la energía, puesto que no sufre cambio alguno en este proceso de conversión de hidrógeno en helio. Bajo ciertas condiciones de alta temperatura, el hidrógeno penetra los núcleos del carbono, puesto que el carbono no puede contener más de 4 de estos protones. Cuando se llega a este estado de saturación, comienza a emitir protones tan rápidamente como van llegando los nuevos. En esta reacción, las partículas del hidrógeno entran y salen de los átomos de helio. La reducción del contenido de hidrógeno aumenta la luminosidad de un sol. En los soles destinados a apagarse, la cúspide de luminosidad se alcanza en el punto de agotamiento del hidrógeno. Después de ese punto, el brillo se mantiene por el proceso resultante de contracción gravitatoria. A la larga, esa estrella se volverá así la llamada estrella enana blanca, una esfera altamente condensada. En grandes soles y pequeñas nebulosas circulares, cuando se agota el hidrógeno y sobreviene la contracción gravitatoria, si dicho cuerpo no es suficientemente opaco como para retener la presión interna de apoyo para las regiones gaseosas exteriores, se produce un colapso repentino. Los cambios de gravedad eléctrica dan origen a vastas cantidades de pequeñas partículas sin potencial eléctrico, y tales partículas rápidamente escapan del interior solar, desencadenando así la destrucción de un sol gigantesco en unos pocos días. Fue una migración de estas partículas fugitivas la que ocasionó la desintegración de una nova gigantesca en la nebulosa de Andrómeda hace unos 50 años. Este vasto cuerpo estelar se desintegró en 40 minutos del tiempo durante. Como norma, la vasta expulsión de materia continúa existiendo alrededor del Sol residual en enfriamiento en forma de extensas nubes de gases nebulares. Y esto explica el origen de muchos tipos de nebulosas irregulares, como la nebulosa de Cáncer, que se originó hace aproximadamente 900 años. Y aún exhibe la esfera matriz como una estrella solitaria cerca del centro de esta masa nebular irregular. Comentarios. Bien, pues entonces vamos a continuar Okay. con el numeral 9 y 10 que me corresponden a mí. Vamos a seguir entonces. 9. La estabilidad de los soles. Los soles más grandes mantienen un control de la gravedad tal sobre sus electrones que la luz escapa solamente con la ayuda de los poderosos rayos X. Estos rayos ayudantes penetran todo el espacio y se involucran en el mantenimiento de las asociaciones básicas ultimatónicas de energía. Las grandes pérdidas de energía en los primeros días de un sol, después de alcanzar su máxima temperatura, hasta 19.400.000 grados centígrados, no se deben tanto al escape de luz como a las pérdidas de ultimatones. Estas energías ultimatónicas escapan hacia el espacio para participar en la aventura de la asociación electrónica y la materialización de la energía como una verdadera explosión de energía durante las épocas adolescentes de los soles. Los átomos y los electrones están sujetos a la gravedad. Los ultimatones no están sujetos a la gravedad local, la interacción de la atracción material, pero son plenamente obedientes a la gravedad absoluta o la del paraíso, a la tendencia, el giro del círculo universal y eterno del universo de los universos. La energía ultimatónica no obedece a la atracción lineal o directa de la gravedad de las masas materiales cercanas o remotas, sino que siempre gira de acuerdo con el circuito de la gran elipse de la enorme creación. Vuestro propio centro solar irradia anualmente casi 100.000 millones de toneladas de materia real, mientras que los soles gigantescos durante sus primeros años de crecimiento, los primeros 1.000 millones de años, pierden materia a un ritmo prodigioso.
La vida de un sol se estabiliza cuando alcanza el máximo de la temperatura interna y las energías subatómicas comienzan a ser liberadas. Es justamente en este punto crítico cuando los soles más grandes tienen pulsaciones convulsivas. La estabilidad del sol es completamente dependiente del equilibrio entre la gravedad y el calor. Tremendas presiones contrabalanceadas por temperaturas inimaginables. La elasticidad del gas interior de los soles mantiene las capas superpuestas de materiales varios y cuando la gravedad y el calor están en equilibrio, el peso de los materiales exteriores iguala exactamente la presión de la temperatura de los gases subyacentes e interiores. En muchas de las estrellas más jóvenes, la condensación gravitatoria continuada produce temperaturas internas en constante aumento, y a medida que aumenta el calor interior, la presión interior de los rayos X de los vientos del supergas pasa a ser tan grande que en conexión con el movimiento centrífugo, un sol comienza a arrojar sus capas exteriores hacia el espacio, compensando así la falta de equilibrio entre la gravedad y el calor. Vuestro propio Sol ha alcanzado desde hace mucho tiempo un equilibrio relativo entre sus ciclos de expansión y contracción, aquellas alteraciones que producen las gigantescas pulsaciones de muchas de las estrellas más jóvenes. Vuestro Sol está ahora saliendo de sus 6.000 millonésimo año. En el momento presente está funcionando a través del periodo de economía más grande. Brillará con la eficiencia actual por más de 25.000 millones de años. Probablemente experimentará un periodo de declinación parcialmente eficiente que será tan largo como la combinación de los dos periodos, el de su juventud y el de su funcionamiento estabilizado. Yo quiero continuar con el número 10 de una vez para que después comentemos. El origen de los mundos habitados. Algunas de las estrellas variables en el estado de máxima pulsación o cerca del mismo están a punto de dar origen a sistemas subsidiarios, muchos de los cuales serán finalmente como vuestro propio Sol y sus planetas giratorios. Vuestro Sol estaba en igual estado de pulsación vigorosa cuando se acercó el masivo sistema de Angona y la superficie exterior del Sol comenzó a expeler verdaderas corrientes, capas continuas de materia. Esto prosiguió con una violencia constantemente en aumento hasta la aposición más cercana, momento en el cual se alcanzaron los límites de la cohesión solar y un vasto pináculo de materia, el ancestro del sistema solar, fue expulsado. En circunstancias similares, la aproximación más cercana del cuerpo de atracción a veces despega planetas enteros, hasta un cuarto o un tercio de un Sol. Estas grandes efusiones forman ciertos tipos peculiares de mundos con nubes, esferas, muy parecidas a Júpiter y Saturno. La mayoría de los sistemas solares, sin embargo, tuvieron un origen completamente diferente al vuestro. Y esto se aplica también a aquellos que fueron producidos por la técnica de la gravedad mareomotriz. Pero cualquiera que sea la técnica que se aplique para la construcción de mundos, la gravedad siempre produce la creación del tipo del sistema solar, o sea, un sol central o isla oscura con planetas, satélites, subsatélites y meteoros. Las modalidades de origen, la situación astronómica y el medio ambiente físico determinan en mayor grado los aspectos físicos de los mundos individuales. La edad, el tamaño, la velocidad de las revoluciones y la velocidad a través del espacio son también factores determinantes. Tanto los mundos de contracción gaseosa como los de acrecentamiento sólido están caracterizados por montañas y durante su vida primitiva, si no son demasiado pequeños, por agua y aire. Los mundos que se originan de las divisiones de cuerpos celestes en estado de derritamiento y los mundos que resultan de choques carecen a veces de extensas cadenas montañosas. Durante las primeras épocas de todos estos nuevos mundos son frecuentes los terremotos
y todos ellos se caracterizan por grandes alteraciones físicas. Esto ocurre especialmente en las esferas formadas por contracción de gases, los mundos nacidos de los inmensos anillos nebulares que quedan como secuela de la condensación y contracción prematuras de ciertos soles individuales. Los planetas que tienen un doble origen como Urantia pasan por una carrera juvenil y menos violenta y tempestuosa. Aún así, vuestro mundo experimentó una fase primitiva de poderosos cataclismos caracterizados por erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y terribles tormentas. Urantia está comparativamente aislada en las afueras de Satania. Vuestro sistema solar, con una excepción, es el más alejado de Jerusalén. Así que somos los que más lejos estamos de Jerusalén, a excepción de otro que está un poquito más lejos. Mientras que Satania, al mismo tiempo, está junto al sistema más alejado de la constelación de Nor-Lathiadec. O sea que nuestro sistema es el más alejado en la constelación de Nor-Lathiadec. Y al mismo tiempo, Urantia es el planeta más alejado en el sistema de Satania. Y esta constelación, la de Nor-Lathiadec, está atravesando ahora el límite exterior de Nevadón. Así que también parece ser que esta constelación nuestra está al exterior de nuestro universo local. Os contabais verdaderamente entre los más humildes de todas las creaciones, porque según lo que nos dice aquí es como si estuviéramos botados por allá en lo más lejos. Y por eso dicen, os contabais verdaderamente entre las más humildes de todas las creaciones, hasta el momento en que el autootorgamiento de Micael elevó vuestro planeta a una posición de honor y gran atención universal. A veces el último será el primero, así como verdaderamente el más humilde se torna el más grande. Presentado por un arcángel en colaboración con el jefe de los centros de poder nevadónicos y preparado por José Illescas, Jaime Rey Albornoz y Carlos García, este servidor. Pues algún comentario, preguntas relacionados con, no solamente con el 9 y el 10, en general con todo el documento. ¿Que alguien? ¿Sí, Javier? Gracias, Carlos. Me queda una duda. En este numeral que leyó, decía que Urantia es un planeta de origen doble. Ajá. No entendí Bueno, esa parte. lo que yo entiendo, y ya alguien dirá si sí o si no, origen doble porque tiene el primer origen es que salió de los chorros, digámoslo así, que se desprendieron del Sol, y que esa es una parte de lo que ayudó a formar el planeta. Y ese es uno de los orígenes. Y el segundo es de la cantidad de asteroides que han caído sobre el planeta y que han ayudado a aumentar su masa, su volumen. Entiendo yo que esos son, por eso habla de que es doble, ¿verdad? Si alguien tiene otra aclaración. Sí, Pablo, siga, por favor, Pablo. Sí, confirmo lo que tú acabas de decir, Carlos, gracias. En efecto, ese es el origen doble, tanto porque viene como por el Sol, por la materia generada en el Sol, como por la captación de todos esos meteoritos y todos esos cuerpos espaciales. Correcto. Quería comentar algo para que no parezca, sobre todo, que los reveladores cometieron un error. Resulta y pasa que en el sistema de medición de energía actual, en la forma en como nosotros medimos ahora, que son las unidades del sistema internacional, es bastante inusual hablar de la libra, o pound en inglés. Pero en ese momento en Estados Unidos se hablaba mucho de la libra y todavía se usa, todavía hay quienes la usan como una medida para la energía. Entonces era mucho, recordemos que el libro Urantia fue dictado a principios del siglo pasado. Entonces era mucho más fácil en ese momento hacer la referencia a la libra, ¿verdad? Que por ejemplo decir era igual a 453 por 918 ceros ergios, por decir algo, o llevarlos a joules. Era más práctico y más usual en la época decir una libra. Era esa aclaratoria que quería hacer, porque no fue que los reveladores se equivocaron, sino que era lo usual en la época. Gracias, Pablo. Sí, importante esa información. Siempre debemos ubicarnos o pensar que el libro Urantia fue escrito, pues ya va a cumplir este año justamente 68 años de su publicación, pero ya estaba escrito unos cuantos años antes y que se empezó a trabajar. Hace 100 años, en 1923, ya estaba, ese proceso ya había iniciado. Así que entonces, eso es importante, ubicar esa situación de contexto.
Sí, perdón, así como por ejemplo a veces dicen caballos, y también se refiere a energía o a fuerza, ¿sí ves? Ah, O puede ser en watts, o hay muchas formas de conversión de todas esas unidades. correcto, sí. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que desee comentar? Carlitos, yo quisiera añadir algo antes Sí. de terminar. Es que muy posiblemente, me he dicho muy posiblemente no, esta noche no se va a subir la sesión. Razón, normalmente el que la subo soy yo y entonces no tengo internet. Entonces, mis backups llegarán oportunamente, pero si mañana no me han arreglado el problema, entonces hablamos con Javier Martínez, que es el que tiene todas las claves para subirlas, para que nos colabore con eso. Entonces, un poquito de paciencia, porque esa va a ser la razón de la demora. ¿Ok? Ok, gracias, Jaime. Así que ya saben, se pueden acostar tempranito, no se queden esperándola. Pues yo quiero agradecerle especialmente a José porque ayudó en este documento. Gracias, José, por su participación. Igualmente a Jaime, que nos colaboró en la lectura de este documento que tiene mucha información científica y que yo estoy seguro que con el paso de los años se va a ir confirmando en la ciencia y entonces eso es lo que va a validar la verdad, realmente el libro de Antia para aquellos escépticos que todavía pues ya no para nosotros, porque nosotros ya sabemos de qué se trata, pero para la ciencia y para el mundo. Por eso yo pienso que por eso están esos temas científicos en el libro. No es solamente espiritual, tiene de todo. Un comentario breve. Hace poco con un sobrino, él me estaba viendo leer el libro y me preguntó qué era ese libro. Y yo le dije, pues es un libro, ¿y de qué tiene? ¿De qué trata? Le dije yo, mire, esto tiene religión, filosofía, astronomía, ciencia, biología. Y él cada vez que yo decía una iba abriendo más los ojos, porque dice, yo nunca he conocido un libro que hable de todo, que esté todo en un solo libro. Y le dije yo, pues mire, el libro Durantia, pero hasta ahí duró, pero ya por lo menos sabe que es un libro que toca de todos los temas. Muy interesante. Bien, entonces, pues Jaime, por favor, despídanos. Pablo tenía una inquietud. Si Sí, no, Pablo, Pablo. y Pablo y Wilson, Wilson. y Wilson, correcto, sí, sí. Sí, yo solo quería, como aprovechando que hay unos minutos, comentar que estoy de acuerdo con la apreciación que hizo Pepe con respecto a que lo que el libro llama las islas oscuras del espacio, yo también las asocio con los agujeros negros, Sí, tal cual. sí, correcto. Literalmente una forma de nuestra ciencia en ese momento pues no tenía esos nombres como tal y bueno, los reveladores usaron lo de la isla oscura de gravedad. Ahora, hay algo interesante. Nos dice, muchas veces nos preguntamos dónde están los mundos de estancia, ¿no? ¿Dónde está la capital del sistema? Pero nos dan una tremenda pista. Nos dicen que en el centro de nuestro sistema local está casualmente una isla oscura de gravedad. Entonces, hoy en día nuestra astronomía está lo suficientemente avanzada como para poder detectar dónde hay un agujero negro, el más cercano que tengamos. Entonces, hacia donde esté ese agujero negro más cercano, seguramente está el centro de nuestro sistema. Y nos dicen los reveladores que cerca de ese agujero negro o esa isla oscura de gravedad está Jerusalén con sus satélites. O sea, hacia allá estarían entonces los mundos de estancia. Era un comentario general en ese sentido. Gracias. Sí, así es, Pablo. Wilson. Buenas noches. Buenas Quería noches. hacer un boletín informativo. Me quedan 12 libros de Urantia para los amigos aquí de Colombia que requieran libros. Voy a estar hasta la otra semana aquí en Bogotá. Entonces, me pueden escribir y se los hago llegar, se los envío para las personas que necesiten. ¿Ok? Les agradezco. Gracias, Wilson. Ahora sí, Jaime, entonces. Gracias, Carlitos. Bueno, no, la verdad es un placer. Pepe, mil gracias. Nos la pusiste fácil porque hiciste unos excelentes resúmenes que permitieron que la gente tuviera claridad en esa correlación, en esos repasos. Esos repasos son muy interesantes porque a veces no tenemos el juicio de ponernos a mirar la información que tenemos en documentos anteriores y tú con esa correlación que hiciste, pues hiciste un maravilloso repaso que permitió que la clase fluyera con mucha claridad y sin mayores inconvenientes porque fuiste muy, muy claro. Entonces te agradecemos mucho y bueno, Carlitos, pues usted es el que manda, pues tiene los controles. Sí, yo solo les agradezco su presencia
Y como siempre, será un placer estarnos viendo. Cualquier inquietud, recuerden que tenemos el chat. Y bueno, esperamos que mañana quede la clase entonces subida como de costumbre. Mil gracias. Mi doctor Jaime, los libros son donados, no son vendidos, son donados. Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. Me están preguntando por el WhatsApp y es una donación. Sí, ok. Eso es parte de la gestión que hizo Wilson, ¿sí? Que trajo esos libros y de paso yo agradezco porque sé que eso tuvo un costo. Si bien es cierto que fueron donaciones de la fundación, esas donaciones siempre terminan costando plata. Entonces, y yo siempre digo que el que se mete de redentor muere crucificado. Entonces Wilson muy generosamente pues cubrió los costos que hubo y esos libros están a disposición de ustedes. Ese libro creo que lo está vendiendo la asociación como en 100.000 pesos. ¿Esto es correcto? ¿Sí? Y Wilson los está dando sin ningún costo. Lo único, yo sí les quiero pedir que, por favor, miren que sean realmente personas que lo vayan a utilizar, ¿sí? Si no lo van a utilizar, pues que bajen, que descarguen el libro. Si es por chismosear, que descarguen el libro electrónico, sí, pero dejemos estos libritos que están aquí y que le pueden dar oportunidad de pronto a personas que no tienen los recursos para beneficiarse de esta donación, ¿ok? Mil gracias, Wilson, y bueno, Carlitos, tú mandas. Bueno, pues entonces, no siendo más, los invitamos para la próxima semana, el documento 42, que va a estar mejor que este. Así que buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, bendiciones a todos. Saludos.